El hecho de la cooperativa, actualizado con una narrativa que hable desde este otro lugar, desde la organización más avanzada, creo que tiene enormes oportunidades. También tiene algo negativo. Y no es solo de las cooperativas, sino de muchas empresas que se organizan en unidades de negocio que tienen mucho poder, y a la hora de construir una identidad muy fuerte que pueda ser compartida por todas, el hecho cooperativo puede dificultar el que no tengáis una identidad clara, una marca paraguas, una marca corporativa muy fuerte que sirva de amparo y de ayuda a todas y cada una de las cooperativas. Yo creo que el hecho de ser cooperativa, el hecho de conseguir que nuestros socios sean parte y crean ellos en el proyecto, pues ya nos da una ventaja para avanzar en este mundo, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que también está la idea de construir una narrativa no propia de cada una de nuestras cooperativas, sino de Mondragón, ¿no? Como grupo cooperativo y como el grupo que impulsa pues una serie de valores e ideas, ¿no? Y yo creo que eso desde luego es un camino que tenemos que emprender. Cualquier proyecto de comunicación, de fortalecimiento de la reputación, que no es otra cosa que el sentimiento de admiración, respeto y confianza que podéis despertar en vuestros clientes, en vuestros aliados, en el conjunto de la opinión pública, es algo en el que los empleados tienen un protagonismo absoluto. Ellos son realmente los embajadores de vuestra organización y lo que hace falta es que lo sepan. No solamente los que trabajamos en comunicación, porque somos los que más conocemos y los que tenemos clarísimo lo importante que es, ¿no? No solo para nosotros, sino también para los directivos de nuestras cooperativas, ¿no? Que realmente entiendan la importancia y el valor que tiene la marca. El cambio del valor de los intangibles que se ha producido en los últimos 20 años pues me ha parecido interesantísimo, y también me ha parecido interesantísima la reflexión de que tiene mucho más valor lo que otros pueden decir sobre nosotros que lo que muchas veces nosotros nos esforzamos en contar sobre nosotros mismos. Me parece que nos está dando algunas claves pues muy interesantes para reflexionar. Todos somos comunicadores, todos los que trabajamos en una empresa, y creo que es importante pues que todos vayamos en la misma línea, ¿no? Y que si vamos a comunicar algo lo construyamos entre todos y luego todos seamos comunicadores de ese propósito y de esa idea de marca que queremos transmitir al exterior.